Estamos siguiendo la información minuto a minuto que nos viene llegando por distintas fuentes, en el caso de Mauro, fuentes directas también, nosotros a través de la web. Habló la mamá de Ángeles Rawson, la chica asesinada ayer en Palermo. Quiero preguntarle a Mauro, que sigue el tema también muy de cerca, para recordar el lugar y situar la hora. Ella se levantó temprano como todas las mañanas y fue a una actividad física, ¿verdad? Sí, fue a gimnasia, en un predio que está pegadito al Seamse. Este es el primer punto de referencia que tenemos. Este será el predio, hay un predio municipal ahí con canchas de tenis, básquet... Y de fútbol. Y una cancha de fútbol. Sí, allí. Pegadito. Predio de Seamse, lugar donde hace actividad física la víctima y las compañeras del Colegio del Valle. 9:45 de la mañana, ahí lo vemos el recorrido, mirá, 9:45 de la mañana sale de gimnasia en este predio en Kramer y Concepción Arenal. Que está atrás de Canal 9 para algunos. Como referencia, perfecto. Veamos cómo sigue la historia. Son horarios tentativos, esto puede cambiar. En Dorrego y Kramer se despide de las amigas, lo contaron ellas, para ir a almorzar a su casa. Lo hacía siempre en Ravignani, entre Paraguay y Santa Fe, pero una vez que había hecho la clase la hizo. La clase de gimnasia la hizo. 10:45 se retiró, se iba a almorzar, iba al colegio a la tarde, nunca fue, iba a inglés privado, nunca fue. Bien, aquí hay divergencias. En este horario 9:43, es la primera versión que surgió, un llamado desde el teléfono celular de la víctima a una línea de home banking. Ahora están ubicando esta llamada una hora después los investigadores, casi 10:50. Y porque no abren los bancos a esa hora. No abren, lo cual es cierto, pero la línea de home banking la tenés online, me parece que antes de la apertura bancaria. Pero está modificando este horario los investigadores diciendo no, la llamada fue una hora después. Otra llamada, que ahora quedó más clara, es la recarga de 50 pesos a la línea telefónica. Ya aclaró, se presentó en sede judicial, o la entrevistó la fiscal, y es la esposa del padre que dijo, yo le recargué los 50 pesos, no vean nada raro, no sabía que estaba desaparecida. Lo hacía con asiduidad. Claro, digamos. Y lo hizo a esa hora, 10 y pico. A esa hora no sabía que estaba desaparecida. De hecho, la desaparición se notifica 12 horas después. La denuncia por la desaparición se hace el lunes a las 22 horas. Y 21:49... el celular de Ángeles no registra más señal. Vos sabés que hay dos versiones contradictorias que yo tengo. Esto habría que hablar con un perito en telefonía, que dice que, dos versiones. El teléfono celular apagado sigue emitiendo señal. Una versión que tengo es que no. Y otra versión que tengo es que sí, la dio hoy el especialista Talabán, justamente en cuestiones cibernéticas y demás, diciendo que algunos modelos de telefonía, por más que esté apagado, siguen dando señal y le permite a los investigadores ubicar una celda telefónica. Otra versión que me acercaron recién me dice, no, de ninguna manera, teléfono apagado no se puede ubicar desde qué lugar o en qué lugar está ese teléfono. Sigamos con el tema del hallazgo. ¿Cuándo se encuentra el cuerpo? 11:30, vamos a corregir esa hora, 11:30 del martes, un empleado del Seamse, José León Suárez, se encuentra el cuerpo en el último paso de separación de la basura que estaban haciendo, que es sobre una mesa, donde van haciendo la separación final. Esto es un poco las últimas horas que vos preguntabas para que la gente se ubique y vuelva a retomar la historia de este caso. Y la historia la retomamos con dos invitados especiales que están aquí trabajando con nosotros hoy. Claudio Stampaglia, que es criminólogo, y el doctor De Rosa. Doctor, estábamos precisamente en una parte que a mí me parecía que era fundamental también, como había hecho Claudio, desde su lugar, como además perito criminalístico, que le diga a los adolescentes y a las familias qué cosas uno puede tener como herramientas para evitar este tipo de cuestiones, más allá de la educación y lo que decía Claudio antes de los títulos, ¿verdad? Claro, más en concreto, en realidad vivimos épocas sociales e históricas diferentes y quizás no hay que aterrarse. A los que nos gusta la historia o la evolución hasta cultural y antropológica de las diferentes sociedades, uno se cuida diferente, o quienes hemos vivido en lugares diferentes, nos hemos cuidado, hemos tenido modismos diferentes y eso no altera fenomenalmente la vida. Es decir, yo creo que hay un tema en cuanto a la difusión de los crímenes. Perdón, doctor, que me interrumpa, ¿no? Pero es muy difícil no subirse, y está mal que lo diga yo, que soy un profesional también, y tengo una responsabilidad ante la gente de no alarmar, de informar, pero también yo soy papá.
Mi hija vive ahí a 15 cuadras de ese lugar. Y me cuesta mucho abstraerme de este caso puntual, y ustedes lo sabrán explicar mejor que yo, porque cuando a uno le toca, cuanto más cerca le toca la dura realidad, más difícil es de asimilarlo. Lo que quiero decir es, yo vengo del interior, yo fui criado en el interior, mi adolescencia fue muy diferente a la adolescencia a la que hoy están expuestos mis hijos en esta ciudad. Entonces, el temple y el consejo que usted nos está dando es fundamental, pero quiero decirle como papá que a veces es muy difícil no entrar, aunque sea por unas horas, casi en ese pánico de decir esto le puede pasar a mis hijos también. No, pero entonces quizás la sugerencia puede ser aún más eficaz y personalizando. Yo soy padre y muy dependiente de 3 hijos de 3 edades diferentes. Me toca, vivo en el barrio de Núñez, yo vivo cerca y padecí el tema de Yaconis, la chica claro. y demás. Entonces en esa época todos estábamos en Núñez bastante preocupados con el tema. Ahora, la obligación casi de quienes tenemos que estar en cierto lugar es tomar cierta distancia para poder ser eficientes. Y acá es cierta preocupación que uno tiene con la gente que sale desde un título habilitante a hablar con demasiada emocionalidad. Yo no estoy hablando de los periodistas, estoy hablando a veces de profesionales y demás, en que en realidad casi uno está inevitablemente, por más que haya crecido en un lugar y haya tenido la aventura de crecer en un lugar más abierto, pero los que crecimos en Buenos Aires era totalmente diferente también, pero casualmente uno tiene que adaptarse a realidades totalmente diferentes. Pero a lo que voy, es la mejor forma de protegerse es tomar cierta distancia, aprender a aceptar las propias emociones, los miedos y demás, no dramatizarlos, porque con decirlos, estarlos constantemente está muy bien, pero hay que hacer algo. Por ejemplo, ¿qué cosas se puede hacer? Bueno, empezar a explicarles a los adolescentes que las conductas supuestamente normales que ellos desean corresponden al modelo normal de sus padres, es decir, corresponden al modelo normal de hace 40 años. Hoy las tecnologías que ellos toman como normal eran anormales en cierto momento, con lo cual yo antes tenía un radio de acción de 20, 30, 50 personas, hoy tengo un radio de acción de miles de personas, que una foto mía llega al mundo, que los lugares en que somos hijos de sociedades que se han fracturado, que se han desestructurado, con lo cual la preeminencia de personas alteradas psiquiátricamente, pero no como patología, sino como estructura de personalidad, es más presente. En alguna medida, quizás por verlo, yo he visto y veo bastantes delitos sexuales, y en realidad los veo hasta muy próximos y en lugares insospechados. Entonces, en realidad, el punto más que ser global y decir hay que cuidarse más o algo así, es ser específico. Por ejemplo, en la educación sexual de un chico tiene que ver con lugares donde la intimidad, su cuerpo es propio, qué cosas son correctas, qué cosas no, que tiene que tener rituales de si leía por ahí que la zona era preocupante, que las chicas decían esta es una zona donde se acosa. Bueno, habrá que los colegios empezar a pensar en que las salidas y las entradas se hacen en grupos. De hecho, casualmente por la zona Núñez Belgrano hay corredores seguros y demás. Es decir, lo que quiero decir es que casi estamos obligados inevitablemente, para no caer en la desesperación, a generar, y eso en el fondo también es la criminología, a generar conductas resilientes. Resilientes es que nos sirvan para salir de esto. Y hay cantidad de cosas que uno podría hacer. Ahora, si fue un delincuente sexual, azaroso, arbitrario y demás, no hay prevención que valga, me parece. No, claro. Digo, a la piba que va con el, ¿cómo se dice? Los auriculares puestos, sí. ¿En qué cambia? Sí. Que le digas no lo escuche, porque en definitiva la agarran de atrás o le ponen un arma en la cintura, tenga o no tenga los auriculares. Me parece que es muy difícil cuando hablo de alguien que de manera azarosa te cruza en el camino y te lleva. No, y peor los argumentos, ¿no? Porque yo se lo planteé y ¿sabe lo que me dicen? Papá, antes de escuchar los bocinazos, los insultos de la gente... con la música. Voy escuchando una música que me gusta, si no llego alterada al lugar donde tengo que ir. ¿Cuánto podía haber cambiado? ¿Cuánto podía haber evitado este delito? Supongamos que este fue un crimen cometido, no lo sabemos, digo, vamos a la hipótesis de que es cometido por alguien externo a la vida de esta joven que ni siquiera lo conoce, un delincuente sexual que se le cruza en el camino. La ausencia o no de los auriculares me parece, no hubiese evitado el delito. Perdóname, Claudio, pregunto. No sé si lo hubiese evitado el delito, pero yo cuando estoy hablando de estos temas hablo de estándares internacionales. Vos decís de la tensión que hay que tener en la calle. La tensión, porque además uno se va del mundo, se evade del mundo en ese momento. No tiene conciencia ni por dónde va caminando. Y vos decís que no están los tiempos para eso. La sorpresa, no están los tiempos para eso, efectivamente. Sí, yo estoy de acuerdo con Claudio. Está bueno que lo debatamos. Pero perdón, yo quisiera agregar algo. El punto más grande es que estamos partiendo una idea
que hay hechos, y es lo que vos decías, que son evitables. Y hay lamentablemente hechos que quizás nosotros también los padres tenemos que empezar a acostumbrarnos, que lamentablemente forman parte de un dilema. Si queremos una sociedad con seguridad absoluta, tenemos que irnos a vivir otra vez a la montaña o al campo. Esta sociedad urbana genera a su vez elementos que tienen que ver con esto. Entonces, como vos decís, auriculares, no auriculares, pero el arrebato directamente, el sujeto impulsivo o drogado que con un arma viene, no hay forma de frenarlo, ni de prevenirlo. Pero esta sociedad urbana, como siempre pasó con las sociedades urbanas, estuvo expuesta. Pero ustedes mismos me decían, cuando ustedes fueron chicos y se criaron aquí en Buenos Aires, seguía siendo una sociedad urbana, seguramente había crímenes, pero no en el grado de exposición o de vulnerabilidad que hoy existe. Además, hay que adecuarse, Adrián. Es otra realidad, Enrique. Esta es otra realidad, entonces tenemos que adaptarnos a esa realidad, que no implica coartar nuestras libertades ni cambiar sustancialmente nuestras costumbres. Son elementos mínimos. Ahora, volviendo al caso, pregunto, si fuera un desconocido, que de forma arbitraria la intercepta, aprovechando que está distraída, escuchando música y demás, digo, en ningún momento no hay un patrón de conducta de víctima, no grita, no pide ayuda, siendo las 10:15, 10:30 de la mañana. Y es lo ideal. Esta es otra cuestión de educación. Vos sabés perfectamente que también se enseña en muchas escuelas, no acá, pero en otros países, qué tiene que hacer una mujer en el momento de ser abordada por un supuesto violador. ¿Qué tiene que hacer? Por ejemplo, gritar que se incendia, incendio, incendio. Más que socorro, incendio. Porque la gente reacciona más cuando uno grita incendio porque no tiene miedo de que haya un delincuente, que cuando uno grita socorro y puede estar siendo víctima de un delito y la gente no le interesa por una cuestión... Perdón, por más que esté en el medio de la calle con un tipo que le dice hacete la novia, no te muevas, como hacen muchos, y igual tiene que gritar incendio. Por más que parezca irracional. Por más que parezca irracional, la gente concurre mucho más rápido y sin temores. No, sí es claro que hoy está en claro que la idea de tranquilizarse para tranquilizar al agresor no es la más indicada. Pero para este tipo de movilidad. Ahora, lo que vos estabas comentando conlleva inevitablemente, al vos comentarlo por atrás, que también hay cuestiones de acercamientos previos, hay cuestiones de conocimientos previos que tienen que ver con esto. Es decir, vos decías por un lado, ¿por qué no reaccionó si no la conocía? Bueno, eso lleva una hipótesis. Tal vez la conocía. Tal vez se conocía. Tal vez la conocía. Pero siguiendo lo que decía Claudio, ¿qué otra alternativa? Esta estamos pensando desde el punto de vista de la prevención. A ver, este grito de incendio si te abordan. ¿Qué otra cosa se le puede aconsejar a una joven que puede llegar a ser una potencial víctima de un delincuente sexual? A mí me parece como raro pensar que hay consejos para evitarlo, pero estoy comprando la teoría suya, Claudio, de qué se puede hacer. Disculpame, Mauro, no es para evitarlo, es para tratar de tratar de impedir la labor del violador. Uno es el grito de incendio. ¿Qué otra cosa? El grito de incendio. Otra cuestión que dicen que es importante es mirar al agresor, mirarlo en ese momento y hacer una pregunta cualquiera que el agresor en ese momento es como que se descoloca. Le estoy hablando de estándares internacionales, no son cuestiones de estampalia. La otra cuestión es, en el primer momento, si ve que el agresor no tiene ningún arma, esto es muy delicado lo que voy a decir, pero lo tengo que decir porque también, lo vuelvo a repetir, está dentro de los comportamientos para este tipo de problemática. Es decir, entrar a tratar de evitar dejar someterse en un primer momento. En un primer momento. Si ve que pierde y el individuo sigue, porque el violador en general, cuando ve las mínimas dificultades en su accionar, la mayoría desiste. Por eso es un delito bastante volátil, sobre todo cuando está en lugares peligrosos, cuando está en lugares en donde él se siente seguro, en donde está alejado de la gente, en donde está en un callejón, en la puerta o en un lugar oscuro. Pero perdóneme, una pregunta desde el desconocimiento, Claudio. Sí. Usted dice que desiste, pero hay un montón de casos de que reacciona matándola a la víctima. Ante la mínima resistencia. Ante la resistencia, ¿no? Discúlpeme, porque esto es muy importante para que no haya malas interpretaciones. En materia de prevención de delito o de delitos en general, la mente del criminal es insondable. Claro. No son fórmulas matemáticas. Estamos hablando de estándares internacionales. Lo mismo le puedo decir, para un ejemplo muy claro, si usted víctima tiene un arma y su victimario tiene un arma, el estándar internacional muestra que de 1 a 10, el victimario
tiene 8,5 veces posibilidad de matarlo él a usted que usted a él. ¿Por qué? Porque a usted le cuesta un segundo gatillar, porque no es fácil para usted matar a una persona. Él no duda. Y tienen los dos la misma arma, inclusive usted una mejor, y usted es mejor tirador que el otro, inclusive. Es decir, hay cuestiones que estandarizadas, que marcan tendencias, que están estudiadas científicamente, pero que no son matemáticas. Claro. ¿Qué decías, Miguel? No, Enrique. Creo que de lo que se está hablando es eventualmente en reducir o intentar reducir la estadística, porque en definitiva justamente habiendo visto a muchos abusadores o violadores, no hay dos iguales. Claro. Y de hecho, usted entrevistó, ¿no? Muchísimo. Como perito. La pregunta es, ¿cómo es la mente de un delincuente sexual en general? Bueno, es que justamente cuando uno pretende establecer universales... Dígame uno, por ejemplo, un tipo de mente, a ver. Termino. Cuando uno intenta establecer patrones, cae en esa especie de oxímoron que es el psicópata, que quiere decir todo y nada y que se opone. Está bien. Entonces, uno puede actuar en un sujeto impulsivo que, llevado por el poder, o llevado por el ansia de poder, no por la pulsión sexual, lo cual llevaba al tema famoso de Mendoza en cuanto a la castración química o no. Ese sujeto lo único que está buscando es el sometimiento de la víctima. Ese sujeto básicamente, por ejemplo, ante la oposición se enardece más. ¿Y existe arrepentimiento, por ejemplo, en los delincuentes termino sexuales? porque si no salto a otro tema. Ese sujeto, al extremarse más frente a la presión, obviamente va a ser más impulsivo y obviamente oponerse va a ser peor. En ese caso, ahora retomando esa segunda pregunta, en general ese sujeto no solamente no va a haber arrepentimiento, porque lo que produce goce es el haber logrado el sometimiento de la víctima. ¿En qué casos hay arrepentimiento? Y esto creo que lo hemos comentado en otra entrevista. Yo en algún trabajo publicado entrevisté a 500, una casuística de 500 casos, y en realidad lo señalaba porque había tenido uno solo que reconoció el delito y uno solo que dijo, me equivoqué. Ese es un número. ¿Sobre 500 casos? Sobre 500 casos. ¿Sobre 500 violadores, perdóneme? Abusadores y violadores. No reconocen su hecho. No reconocen. Es la modalidad delictiva en donde el individuo no reconoce el hecho. Es decir, si bien digo, justamente por eso le decía a Mauro, que terminar y mirar todo esto en alma, si bien hay una constante, el desconocimiento del hecho, el alejarse, el disociarse del hecho, por eso es muy general hablar de psicopatía, porque en realidad hay un fondo de desprecio por el otro y de involución narcisista hacia mí mismo, que es central. Ese desdoblamiento tan grande hace que esa gente, de acuerdo a la estadística que usted maneja, me impactó lo de 500 casos y solo uno que haya reconocido el error. Sí, me equivoqué, estaba borracho, mire, la verdad me mandé una macana, no puedo creerlo, llorando se quiebra. Y lo resalto siempre por ese hecho, es decir, uno solo. Digamos, ¿llevan una vida normal? El violador en general lleva, al desdoblar tanto esa conducta, ¿no? Y bueno, pero tenemos el caso de los famosos... ¿O son tipos marginales siempre? No, bueno, justamente, y ahí viene el tema. Hay sujetos que son tremendamente marginales y llevan una existencia marginal en el cual el tema sexual es parte de una conducta delictiva y marginal, y hay sujetos todo lo contrario, que son sujetos hiperinsertos en la sociedad. En esto de a veces de difundir mucho se tiende a pensar que ese es el pedófilo, y pedófilo se interpreta como crimen. En realidad, el abusador de menores, en que ese abuso puede ser seguido de violación, en realidad ese sujeto a veces es un hiperperformante en la sociedad, es decir, sujeto sobreadaptado. Los casos más famosos de Josef Fritzl en Austria, no sé cuántos años, creo que eran 30 años, y tener a su familia en un sótano armado y demás, y era el sujeto notable de la zona. Los casos de sujetos disociados a tal punto, por eso lo pueden hacer, a tal punto que llevan una vida normal, son enormes. Por eso la idea crónica, por eso es interesante la historia de la psiquiatría, la idea crónica que el loco es un monstruo, de ahí viene la palabra sátiro. ¿De dónde venía la palabra sátiro? Es una figura mitológica, con aspectos animales, fácilmente identificable, y eso era una defensa porque lo que queremos pensar que esos son sujetos totalmente alejados a nosotros. Y no son. Y no lo son. Son sujetos que por dentro sí son armados diferentemente en cuanto a su estructura de personalidad.
Claudio, ¿crean el registro de ADN para violadores? Acaba de anunciarlo el ministro de Justicia, Sí, Lac. ¿Qué posición tienen ustedes respecto a No, esto? yo estoy a favor de esto porque creo que está demostrado. Ojo que en esto hay mucha discusión, pero la biblioteca mayoritaria indica que el violador es un hombre difícilmente recuperable. Con lo cual creo esa sola respuesta a mí me lleva a estar de acuerdo con la necesidad de crear este registro genético, absolutamente. Esta reflexión después me hace, para después, preguntarle al doctor de Rosa por qué el violador es difícilmente recuperable desde la psiquiatría. En segundo lugar, lamento enormemente de que este gobierno, como los anteriores, siempre actúen post facto, después del hecho. Me parece que es una parte de la sociedad argentina, ¿no? Es una cosa increíble. Vamos ¿no? detrás de la Vamos de la detrás tragedia. del hecho, sí. Nunca lo esperamos con las herramientas que hay que esperarlo al delito. Y por otro lado, el contexto. Yo quiero dejarlo porque es mi especialidad y quiero ser en esto concreto. Esto es un episodio tremendo, el más doloroso de todos, es el que más impacta en el cuerpo social, este tipo de hechos, en todos nosotros, pero viene dentro de un contexto generalizado, Adrián, de un aumento sustancial y sistemático de la inseguridad en sus diversas modalidades. Sí, señor. Y esto hay que decirlo, entonces estoy esperando que en las próximas horas, según algunas noticias, haya algún plan de seguridad que lo vengo pidiendo desde la que empezó la democracia, a las distintas dirigencias políticas, y yo viajando por el resto de Latinoamérica viendo cómo nuestros hermanos latinoamericanos están armando planes de prevención del delito, algunos enormes como México que lo acaba de lanzar, y otros como Ecuador, Perú, que están trabajando bien y nosotros seguimos siempre a la saga, ¿no? Acá yo estoy viendo que por allí un par de cámaras en algún municipio o un par de patrulleros pareciera que van a saldar esta deuda interna enorme que tenemos de inseguridad en la Argentina, ¿no? Y lamentablemente hoy tenemos que hablar hace 2 días de un muerto en una cancha de fútbol a plena luz del día porque le terminan pegando un balazo en la entrada de una cancha de fútbol, de una chica que la matan a las 10 y pico de la mañana. Ese es el peor costado de la inseguridad para mí, policía no capacitada que mata. No sé qué es peor en la balanza, una policía no capacitada que te puede matar a que te peguen un tiro a un asalto. Yo creo que todo lo que te mata balanza, es lo peor. ¿No? Yo no metería nada en una balanza, me parece que en todo caso todo es parte del mismo problema, que es, yo quiero que tengamos una sociedad que preserve la vida. Todo, claro. Ahora, ¿por qué este caso termina impactando más? Y esta es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Hace una semana contamos aquí que en Zárate pasó algo exactamente igual. Claro, sin embargo, quedó perdido un caso de Rocío Abigail Juárez, trato de reflejarlo, retomarlo. No hay que olvidarse que a Rocío en otro extremo, tal vez en otra condición social y demás, le pasó exactamente lo mismo, me parece igual de importante para tratarlo. Fue asesinada a un tiro, abusada sexualmente, muy parecido el caso. Y usted marca esto de, usted le pone la palabra inseguridad, yo hablo siempre de violencia urbana que me parece que engloba todo, ¿no? El policía que mata, que no está capacitado, el que le roban y demás. Digo, el delito sexual, hay una tasa general de si el homicidio en el contexto de un delito sexual ha aumentado o no? No, el homicidio dentro de la Argentina, en nuestro país, como hecho individual y como, digamos, hecho secundario a la violación, se mantiene, ha crecido poco frente al resto de las modalidades delictivas. Le diría que hoy, cuando usted analiza todos los delitos del catálogo penal, ve que el homicidio es el que tiene mayor crecimiento todavía en nuestro país. Pero estamos peleando entre el segundo y el tercer lugar entre los delitos contra la propiedad, ¿no? La Corte advirtió el otro día en el informe anual que le preocupaba mucho, y tiene razón en eso la Corte, que también son casos que en el periodismo pasan como si nada, como de segunda mano, los homicidios cometidos en peleas barriales, ajuste de cuenta, venganzas juveniles, pandillas juveniles, informe de la Corte con datos de causas judiciales. Son los sumarios que llegan de las fiscalías y los juzgados, que acá no hay verso posible, digo, son los datos que se basan en causas judiciales diciendo, ojo con los homicidios en conflictos de barrio. Ahora,
el delito sexual me llama la atención. En una semana tuvimos el caso de Zárate, tenemos este caso ahora con una misma connotación sexual, más allá de si el abuso se consumó o no. Me parece que termina siendo insignificante desde el punto de vista penal, si finalmente fue abusada o no. Tal vez fue un intento, es una posibilidad que están barajando los investigadores, pero la pregunta es si con los elementos que tenemos a mano hoy se puede inferir si el asesino es un conocido o no de la víctima. Es imposible. No, en este caso en particular yo creo que no tenemos elementos todavía. Si vamos a las estadísticas, usted sabe perfectamente que la mayoría son o familiares o conocidos. Casi llega al 80% de la totalidad de las violaciones. Más del 50% son intrafamiliares las violaciones. En los abusos, básicamente. En los abusos. Sí, pero violaciones muchísimas. Sí, no, pero seguro, pero digamos, la estadística respecto a esto es en los abusos por una serie de cuestiones. Pero no es imposible lo que ustedes están diciendo, que un desconocido la haya visto y sin haber visto ningún movimiento la haya agarrado de un brazo tan intempestivamente. No, imposible no es, claro. No es imposible, pero no está dentro de las estadísticas más comunes esto. No. Bueno. Podría ser más común que sea un conocido, claro, sí, claro, que la aborda y la mata para ser impune, para no ser reconocido. Ahora, llama la atención cómo fue, ¿no? Que en este caso sea así. Yo me inclinaría más que no, pero la generalidad... El conocimiento, por eso diferenciaba este tema de la mala difusión de los delitos sexuales, es que se confunde muchas veces justamente pedofilia, abuso con violación y demás, violación seguida de muerte y demás. No, esto es otra cosa. Por eso, es otra cuestión. En los abusos, que es otra cuestión, tiene una lógica que sea dentro del contexto, porque son profesores, son familiares, esto y lo otro. En las violaciones es un poco menos. Pero también el modo de proximidad con la víctima, el modo de acercamiento a la víctima, tiene que ver con, a veces, hacer un conocimiento, que era la sospecha, por ejemplo, en el caso Candela. Es decir, no tiene que por qué ser del círculo inmediato. No, conocido puede ser un conocimiento mínimo. Un chico, a ver, por ejemplo, los chicos de la secundaria hoy es el chico organizador o uno de los que les avisa para un boliche, un viaje de fin de curso y demás. En 2 encuentros con un adolescente ya son amigos. Sí. Sí. Enrique, vamos a hacer una pausa para los títulos, pero quiero dejarle para redondear, más allá de que, por supuesto, las conclusiones a las que ustedes quieran arribar, después de los títulos vamos a abordar con estos dos profesionales la parte final de esta jugosísima charla. Le quiero dejar 2 preguntas. Una que quedó pendiente, Enrique: ¿por qué no son recuperables en la mayoría de los casos los delitos de índole sexual? Y Claudio, si con esto alcanza, digo, con la creación del registro de ADN para violadores, o qué otra cosa en el país que yo sueño, que tal vez les consulten a ustedes que vienen trabajando hace muchísimo con el tema, qué otras cosas habría que hacer inmediatamente, posibles, reales, aunque vayamos siempre detrás de la tragedia, como usted bien dijo, para poder avanzar un poco más en estos crímenes. Títulos.